Entonces decíamos que en las últimas 2 semanas hemos hablado de una iglesia victoriosa. Y todos los que han participado y han estado esas 2 semanas pueden o han dicho, wow, qué inicio tan lindo tuvo la iglesia de Cristo. Fue algo espectacular. Imagínense que todos los miembros, todos los apóstoles con los nuevos miembros tenían todo en común. Compartían el pan en las casas, hacían celebraciones en los hogares, iban al pórtico de Salomón en el templo que creó Herodes, aquel templo famoso, y había un pórtico donde los que no eran de la fe judaizante podían reunirse, y allí también se reunían y celebraban. Fue un principio maravilloso. En una prédica se convirtieron 3,000 personas. The first message, the first sermon that Apostle Peter preached to the church, 3,000 people became to the Lord's feet, repented. Unbelievable. ¿Qué les parece? Algo increíble, impresionante. Todo el mundo estaba anonadado, diciendo, algo grande está pasando. Is that right? Something huge, something big is happening. La iglesia de Cristo está siendo inaugurada. The inauguration of the Jesus Christ churches is done. It's been a reality here in this world. La iglesia de Cristo estaba siendo una realidad, estaba siendo ya inaugurada. Y esos acontecimientos pasaron para que toda la comunidad supiera que algo nuevo estaba pasando. ¿Y qué era eso algo nuevo? Que un grupo de hombres y mujeres habían entendido que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y que no había otra manera de poder reconciliarse con Dios. Y todos esos 3,000 ese día abrieron su corazón al Señor. Y allí comenzó la iglesia con un impresionante inicio. ¡Qué maravilla! ¿Cuántos dicen amén? Amén. Fue algo glorioso. ¿Quién dice que no? Así que entonces, dice la palabra, ustedes ya recuerdan lo que leímos en el capítulo 2, que decía que, mira lo que decía en el capítulo 2 y los versículos 41 al 47, decía que así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, en el partimiento del pan. Y sobrevino temor a toda persona, porque muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Eran señales, prodigios, maravillas, milagros. Era algo impresionante. Era una celebración completa, aleluya, alabado sea el Señor, hermanos. Pero ¿sabe una cosa? Decía, creo que fue Carla, en su testimonio, que en la vida de nosotros o en nuestras familias pasa lo mismo que en la iglesia. Nuestras familias son familias individuales. La iglesia es una familia colectiva. Lo mismo que pasa en la familia, en el hogar, también pasa en la iglesia. Porque los que componen la iglesia son las familias individuales de afuera. Entonces tenemos altas, decía ella, y bajas. Y así son todos los hogares. Usted como familia, como persona, como ser humano, tiene altas y tiene bajas. Usted recuerda los tiempos donde tal vez usted sabía que no tenía trabajo, no tenía esto, no tenía aquello, pero recuerda otros tiempos donde entonces tenía demasiado trabajo y tenía que todo le sobraba. Amén. Todo en la vida es así, tenemos altas y tenemos bajas. Y podríamos pensar que la iglesia aquí, con ese comienzo, fue algo para que todo el mundo y los apóstoles y los nuevos creyentes dijeran, esto es algo espectacular, esto va a seguir así, hacia arriba. Ah, no, pero un momentito.
Recuérdense que ahora vienen las pruebas y ahora vienen las bajas, ¿cierto? O sea que no todo va a ser color de rosa. Y no podía hacerlo tampoco la iglesia de Cristo al comienzo. Entonces, ¿qué pasó? What happened in the church? In the early church. ¿Qué pasó? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de eso. Por ahí, por el capítulo 3, hubo persecución. Las autoridades llamaron a los apóstoles y le dijeron, ¿por qué están enseñando que la resurrección existe? Y especialmente los saduceos que no creían en la resurrección se acercaron a ellos, los llevaron a un lugar para preguntarles y cuestionarlos acerca de la resurrección. Ahí tuvieron el primer impasse. Ya comenzó la presión de los líderes judíos sobre la nueva iglesia. Luego en el capítulo 4 notamos que la iglesia entonces comenzó a vender muchos que tenían terrenos y propiedades, las vendían y traían sus propiedades, el dinero, y lo ponían al pie de los apóstoles para que los apóstoles cubrieran las necesidades de todos los miembros de la nueva iglesia. ¿Cómo le pareció? Excelente, ¿sí? Ahora, algunos autores piensan que fue un error de la iglesia, especialmente la iglesia de Jerusalén, que fue donde nació. ¿Por qué? Porque muchos que tenían propiedades la vendieron y después se quedaron sin nada. Porque el dinero lo tomaron, lo repartieron a todos los que tenían necesidades, pero después la iglesia de Jerusalén pasó por situaciones muy complicadas al punto que el apóstol Pablo le pedía a otras iglesias, especialmente la de Tesalónica, que le mandara ofrendas a Jerusalén, a los hermanos de Jerusalén. ¿Por qué? Porque la iglesia le estaba yendo mal. Porque así como las familias tienen problemas, la iglesia, si no se maneja juiciosamente, también puede tener problemas. Y aquí la iglesia estaba pasando por un momento de euforia, por un momento de wow, vamos a ver, hacemos todo de esta manera, etcétera, etcétera. Y dice la palabra en el capítulo 4, miren conmigo el capítulo 4, un poquito hacia atrás del texto que estamos hablando hoy, y al final del capítulo 4, dice que entonces, así que no había el 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, ¿qué hacían? ¿Me está siguiendo con la Biblia o simplemente tenga su Biblia, que la Biblia no muerde? Ábrala, ábrala. Ajá, entonces, ¿qué pasaba? El 35, ¿qué decía? Dice, léamelo. Ajá. Ok, entonces había un tal José, mire lo que dice, ¿qué dice el 36? Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Amén, gloria a Dios. Mire lo que pasó aquí. Este caballero tenía una propiedad y él la vendió. Eso es lo que dice la Biblia. Y tenemos que creer lo que dice la Biblia. All right? He got a property. José got a property and he sold it. And then he brought the money and put it in the feet of the apostle and say, this is what I sold the property for. Ese es el valor, eso es lo que yo vendí la propiedad. ¿Y sabe una cosa? La gente comenzó a admirar a Bernabé, a José, y decir, wow, qué persona tan desprendida, qué persona tan dadivosa, eso me gusta. Y todos admiraban a José, el tal Bernabé. Ok, ¿cómo va la iglesia hasta ahora? Va todo bien. ¿Cuántos dicen que está bien? ¿Qué le parece? ¿Cómo va la iglesia? Va bien, va bien. Ahora, como toda familia,
incluyendo a la familia Peluche, siempre hay altas y bajas. Así que déjeme decirle que yo recuerdo cuando la iglesia tenía, ahí arriba está, ¿lo puedo decir? Con el permiso del director. Yo recuerdo cuando la iglesia tenía un coro. Y ese coro tenía como 15 o 20 voces. Susi recuerda. Era parte del coro, creo que Lucy también. Sammy también. Algunos años ustedes recuerdan cuando teníamos un grupo de alabanza, que era uno de los mejores grupos de alabanza que había en casi todo Queens. Con guitarrista, con bajista, con todo. Vino la pandemia, vinieron algunas pruebas y entonces las altas vinieron a ser bajas. Ahora, ¿qué pasó con la iglesia? ¿Andaba todo bien? Everything was going well in the church up to this point. Is that okay? Because the church was doing beautiful. Toda la comunidad estaba admirada, decía, wow, esto es impresionante. Esto es como una especie de socialismo o comunismo antiguo, porque ahí no hay nadie necesitado. Todo el que tiene necesidad, ahí lo ayudan. Este tiene algo, la vende y va y le ayuda a Kelly, esto y lo otro. Increíble. Pero ¿sabe una cosa? No hay algo que destruya más la iglesia que el pecado. Es cuando el Señor intentó hacerlo con Adán y Eva en el paraíso y los colocó allí y le puso de todo y le dijo, ustedes van a disfrutar la vida, van a vivir como reyes, como príncipes aquí en este paraíso y tienen aquí de todo. Pero entonces, esas fueron las altas, pero entonces vino el pecado y empezó a traer las bajas. En ese punto, viene una pareja de la iglesia, mírenlo aquí en el capítulo 5 que tenemos hoy. ¿Me están siguiendo? La iglesia estaba como viento en popa. ¿Están de acuerdo conmigo? Estaban celebrando que se habían convertido 3,000 personas. La comunidad, todo el mundo los admiraba. Tenían comidas todos los días, repartían, ayudaban a los pobres, hacían milagros, maravillas. La iglesia era algo espectacular. Entonces un día, dentro de la vendedera y repartidera, hubo una pareja que se puso de acuerdo para vender una propiedad que tenían y traer el dinero a los pies de los apóstoles como habían hecho los otros, incluyendo Bernabé. Pero ¿sabe qué hicieron? Se pusieron de acuerdo los dos y dijeron, la vamos a vender, vamos a llevar una parte a los pies de los apóstoles, les vamos a decir que en eso fue que la vendimos y toda la gente de la iglesia nos va a admirar como que si fuéramos las personas más dadivosas de la congregación. Y nos van a admirar y van a decir cosas lindas de nosotros, pero en el fondo somos unos mentirosos y somos engañadores. ¿Qué hicieron estos dos? Mira lo que hicieron. Pero había una pareja dentro de la iglesia llamada Ananías, el hombre, y su mujer se llamaba Zafira, que vendieron una heredad. Y sustrajeron del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la pusieron a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, ¿cómo supo Pedro? Se lo reveló el Espíritu. El Espíritu Santo de Dios le revela a Pedro que estos estaban mintiendo. Wow. Entonces, cuidado, hermanos. En la iglesia tenemos que recordarnos que cada vez que entramos por las puertas del templo, venimos a un encuentro con el Señor. Y que tenemos que entrar por las puertas de la casa de Dios con un corazón contrito, humillado, con un corazón sincero, genuino, limpio, íntegro. Porque venimos a la casa de Dios. Y Dios no es el pastor aquí.
Dios no es el que dirige la alabanza, ni Dios es el que da los anuncios. Dios es santo, santo, santo y sublime. Amén. Dios no es como nosotros. Nosotros podemos tomar livianamente las cosas espirituales, las cosas que son sagradas, con las cosas que son de arriba. Pero a Dios tenemos que brindarle toda la reverencia y todo el honor y el respeto que Dios se merece. Porque Dios es holy, holy, holy is the Lord. Santo, santo, santo es el Señor. En este cuadro vemos la iglesia primitiva, como decíamos antes, que recién acababa de celebrar la victoria de la conversión de miles de creyentes. Y aquí van a enfrentar su primera prueba de fuego. ¿Ha pasado usted como hogar, como familia, alguna prueba de fuego? Cuando menos usted lo espera, le llaman a su casa y le dicen que hay una situación seria en la familia. Pero usted estaba celebrando y usted esperaba que Thanksgiving ya viene el domingo y todo estaba bien. Sin embargo, le dan una llamada y eso cambió completamente todo. O sea que había entre ellos también, como decíamos, un tal José, a quien los apóstoles pusieron por nombre Bernabé, etcétera, etcétera, que también hizo lo mismo, pero este lo hizo más. ¿Cómo lo hizo él? Genuinamente. Genuinamente. La iglesia naciente estaba enfrentando problemas externos, porque ustedes saben que la presión de los judíos nunca paraba. Por un lado, había persecución y por otro lado, internamente tenían que lidiar con cualquier conducta que se desviase de los principios del nuevo reino. Lamentablemente en las iglesias, nosotros no podemos conocer, y en la iglesia moderna pasa con mucha frecuencia que hay personas que son creyentes, como dicen, que no son ni republicanos ni demócratas, son, ¿cómo le llaman? Independientes. ¿Y qué significa un creyente independiente? En primer lugar, que no tiene que ver con el pastor, no tiene que ver con la pastora, no le importa a los hermanos que están aquí ni los conoce. Viene cuando le da la gana, ofrenda cuando le parece, las bajas. Y muchas veces nosotros creemos, no, todo está bien, everything is all right. Mientras haya salud, especialmente salud física, porque a veces no le importa mucho la salud espiritual. Mientras haya salud física y salud emocional para salir a la calle y ver cosas. Y mientras yo tenga trabajo, y mientras yo pueda cubrir mis gastos y yo pueda salir adelante con esto y aquello, y tengo mi carrito y un ahorrito, everything is all right. Todo está bajo control, todo está bien. Pero cuando llegan los momentos complicados, cuando llegan los momentos difíciles, amados, el Señor toma muy seriamente, el Señor toma muy en cuenta la conducta de nosotros como creyentes. El Señor lo toma en cuenta. ¿Usted cree que no? Cada creyente, cada persona que es parte de la iglesia debe estar consciente de que el Señor conoce nuestra entrada y nuestra salida. Y como dicen las 7 cartas del Apocalipsis, cada una de esas 7 cartas comienza diciendo, yo conozco tus obras.
En otras palabras, el Señor dice, yo conozco por dónde caminas, yo conozco por dónde entras, a la hora que vas a tu casa, a la hora que sales, yo conozco todos tus pasos durante el día. Los líderes de la iglesia fueron cuidadosos al enfrentar los problemas internos, aunque la noticia de lo ocurrido a Ananías y Zafira, a esta pareja, sería una mancha en la iglesia naciente. Imagínense ustedes, ¿ok? Pongan su mente ahora a funcionar en esta dirección. Imagínense ustedes que dos personas, una pareja de la iglesia, vino aquí al altar y trajo su ofrenda diciendo, esto es lo que me entregaron para traer a la iglesia o lo que me fue resultado de una venta que hice, etc. Pero cualquier cosa que pasó, que Dios se desagradó, lo que sea, y las dos personas, primero el esposo y 3 horas después entra la señora y también cae muerta y lo sacan, lo entierran. Imagínense que eso pase en una iglesia cristiana hoy en día. Imagínense la comunidad, imagínense la prensa, imagínense las redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram, etc. Eso es una cosa seria. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces, la presión que había sobre la iglesia aquí era algo terrible. Porque la iglesia tenía en este momento su primera mancha. La iglesia estaba muy bonita, la iglesia estaba todo celebrando, pero ahora llegó el momento del dolor. El momento donde una prueba difícil está afectando la iglesia. 2 personas murieron dentro de la iglesia. ¿Cómo? ¿Y qué pasó ahí? Eso es algo serio. Y sabe una cosa, amados, nosotros lo leemos en la Biblia y lo tomamos como ligeramente, decimos, bueno, eso le pasó a 2 ahí que eran medio deshonestos. Pero a mí no me va a pasar. Yo no creo que yo estoy en esa categoría. Yo sé que hay áreas de mi vida que no le agradan a Dios, pero que me pase eso sería como una tragedia, eso sería algo muy drástico. Ok. A pesar de todo lo ocurrido, la iglesia debería continuar haciendo su tarea principal de difundir el Evangelio de Jesucristo. Por eso le puse por título, Creciendo a pesar de las pruebas. Okay, en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, en medio de la ausencia de muchas familias que cada semana, de alguna razón, por alguna razón y sin ninguna justificación, no están presentes en los servicios, en el único servicio que tenemos presencial en la semana, que es el domingo, a las 11 de la mañana. Y hay un montón de personas que simplemente dejan de venir a la iglesia, pero mañana no dejan de ir al trabajo. Es triste. Cortan por las cosas de Dios, pero no por las cosas que le favorecen, que piensan ellos que le favorecen, que son las cosas materiales. Podríamos entonces preguntarnos, ¿cuál fue el pecado de Ananías y Zafira en esencia? ¿Cuál fue el pecado? Mentir. En primer lugar, la propiedad era de ellos. Ellos podían haber dicho, no la queremos vender y ya se acabó la cosa. ¿Cierto? O podían haberla vendido y quedarse con todo y no llevar nada a la iglesia. Y ya no pasó nada. Su pecado no fue la avaricia ni la retención de parte del dinero de la venta. Ellos pudieron decidir si vender o no la propiedad y decidir cuánto darían a la iglesia si hubiesen querido. Su pecado fue mentir a Dios y a su pueblo, a su iglesia. Decir que dieron todo, aunque en realidad se estaban reservando una parte para ellos. Se ha establecido que Ananías y Zafira decidieron vender la propiedad con el propósito de recibir el mismo respeto que había recibido Bernabé, a quien todos admiraban. Entonces queremos ser como ellos, pero lo queremos hacer de una manera diferente.
ellos, Ananías y Zafira, se pusieron de acuerdo para entregar solo parte del dinero a los apóstoles y quedarse con el resto. La pregunta obligada sería, ¿por qué Dios juzgó con tanta dureza aquel acto de deshonestidad de aquella pareja al comienzo de la iglesia? ¿Por qué? Porque pudo haberle hecho cualquier cosa, póngalo en disciplina, rebaló y se cayó, o lo que sea, se dobló un pie. Pero ¿por qué tan fuerte eso? Que mueren ahí, caen ahí, ¿por qué? Yo no lo entiendo, no lo puedo explicar. Yo creo que a ustedes también se les va a hacer muy difícil. Pero sí aquí podemos colegir algo. Que la deshonestidad y la avaricia afectan la iglesia e impiden que el Espíritu Santo obre con eficacia. Toda mentira es mala, pero cuando ésta se usa tratando de engañar a Dios, hiere la iglesia y destruye la vida y el testimonio de los creyentes. La mentira es pecado, es malo. Pero cuando ésta se usa tratando de engañar a Dios y tratando de fingir en la iglesia, la lección principal que podemos aprender del pecado de Ananías y Zafira es que no podemos engañar a Dios. ¿Cuántos de los que están aquí creen que pueden engañar a Dios? No podemos engañar a Dios. Dios es nuestro creador. Dios es nuestro guía, el que nos da la vida. Nos levantamos cada día porque Dios nos da el respiro. Nos levantamos cada mañana porque Dios nos da la oportunidad de respirar, de poder tener pulmones, de poder tener oxígeno. Dios es el que nos sostiene hasta ahora. ¿Cómo podemos entonces de alguna manera engañar a Dios? Él conoce nuestras mentes y las intenciones de nuestros corazones. Es crucial vivir una vida de verdad y sinceridad en todas nuestras acciones en la vida. Entonces, hermano, ¿cuál es la enseñanza después de todo lo que nosotros debemos aprender aquí como iglesia y los hermanos que están aquí en pantalla? Es aprender a vivir una vida íntegra delante de Dios. Que no tengamos nada de qué avergonzarnos. Que no vivamos una vida doble. Que querramos aparentar algo que no somos. No hay una cosa que dañe más la iglesia, que destruya más la iglesia, que cuando los creyentes pretendemos ser algo que no somos. Y venimos a la iglesia como si fuéramos las higueras verdes llenas de frutos, pero cuando el Señor mete la mano para coger un higo, no hay nada. Y dice, ¿pero qué pasa? La higuera está llena, está verde, está hermosa. Está supuesta, es época de higos, la temporada. Está supuesta a tener higos. ¿Sabe qué? Hay muchos creyentes que somos como esa higuera. Que todos solo somos apariencia. Que tenemos apariencia de piedad, pero en el fondo, cuando el Señor trata de alcanzar algo de nosotros, no tenemos ningún fruto. Entonces, tal vez la lección o la enseñanza más importante, amados, es que nosotros caminemos en esta vida, en la calle, en el trabajo, en la casa, en la iglesia y donde quiera que nosotros nos movamos, que lo hagamos con honestidad, con transparencia, aplicando siempre la verdad, porque Jesucristo es la verdad. Cuando caminamos en honestidad y en integridad y en verdad, todas las cosas van a marchar de la forma correcta, porque Dios ama la honestidad, Dios ama la integridad, Dios ama la verdad. Satanás es el padre de mentira. Y ellos aquí estaban prácticamente elogiando a Satanás, haciéndolos parecer correctos al diablo. Ananías y Zafira fueron hipócritas al tratar de ganar favores con esta actitud y su falta de integridad les llevó a perder la vida. Ellos fingieron su fe y trataron de aparentar un cristianismo que no vivían. Fingieron su fe y trataron de vivir un cristianismo que no vivían. Amados hermanos, es importante, Iglesia Bautista de las Américas, que cada uno de nosotros
viva una vida íntegra, una vida correcta, la vida que la palabra de Dios nos traza y nos dice y nos invita a vivir. Porque de lo contrario, si no vivimos a los estándares de la palabra, si no vivimos una vida cristiana hacia la excelencia, vamos siempre a ser los Ananías y Zafiras de la congregación. Vamos siempre a ser las piedras de tropiezo de la casa de Dios. Cuando hay Ananías y Zafiras, cuando hay piedras de tropiezo, cuando hay anatemas dentro del pueblo de Dios, la iglesia sufre. No solamente el prestigio, porque se desprestigia, pero sufre porque la presencia del Dios Altísimo se aparta de allí y la bendición se pierde, la bendición se cae y la prosperidad se va y la iglesia comienza a sentirlo y a sufrir los estragos del pecado de nosotros. ¿Y qué otra lección nos enseña esta historia bíblica? Nos advierte de no presumir de ser lo que no somos. Nos advierte de no tomar livianamente el carácter de Dios. Dios es santo, santo. Y cuando usted está lidiando con Dios, recuerde, usted está lidiando con el Dios de la creación, el que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que es santo, santo, santo 3 veces. Amén, amén, amén. Nos enseña a lidiar con el carácter de Dios. En otras palabras, con Dios no se juega. A Dios o le andamos de manera correcta, o vivimos la vida que a Él le agrada, o no vivimos ninguna vida. Porque aparentarlo es peor. Nos advierte de la idea de que siempre habrá tiempo para arrepentirse. En otras palabras, a veces sabemos que you are messing up, estamos dañando la cosa, sabemos que no andamos bien. We know that now, we're not working right before the Lord. Sabemos que no estamos bien, pero a la misma vez decimos, ok, yo voy a tener mi tiempo para hacerlo en caso de que cualquier cosa pase, entonces voy y me arrepiento rápido y le digo, Señor. Y siempre creemos que somos tan smart, tan inteligentes, que le podemos sacar la vuelta al Señor y decir, Señor, tú sabes, yo lo estaba haciendo, pero tú sabes, era jugando contigo. Ese es como los hermanos que estaban una vez cantando, un grupo de una iglesia pentecostal cantando, queremos fuego, 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 fuego. Y cuando se armó el fuego dice, ay Señor, estábamos jugando. No, con el Señor no se juega. Las cosas del Señor se toman en serio. Iglesia de la Bautista de las Américas, hermanos que están en el Zoom, tenemos que tomar las cosas de Dios en serio. Y debemos comenzar por nuestra conducta y acordarnos que estamos lidiando con el carácter de un Dios santo, santo, santo. Amén, alabado sea su nombre para siempre. Y a veces, amados, tenemos personas que alejan la bendición de Dios de la casa de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando llega la quincena se entra un buen cheque en la cartera o en la cuenta, pero cuando vienen a la iglesia le ponen una limosna a Cristo. Señor, ahí te dejo ese penny para que te entretengas. Y si no te gusta, me llamas. No. Eso aleja la bendición de Dios de la iglesia. Eso trae maldición al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque personas que se supone forman parte del cuerpo, de la familia, están actuando deshonestamente como Ananías y Zafira. Están actuando como si fuéramos ladrones espirituales. Y aún así pretendemos decirle al Señor que nos bendiga más. Sí, hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga. El que le bendiga más. ¿Qué es eso que le bendiga más? ¿Cómo te va a bendecir más si no puede ni siquiera bendecirte con lo que te está bendiciendo ahora? Yo creo, amados hermanos, que la iglesia de Cristo hay que tomarla en serio. Usted conoce hermanos que se aparecen una semana, pero tienen 2 o 3 semanas que usted no sabe ni siquiera dónde están, pero cuando vienen, entonces están aquí al frente hablando como cotorra. Y todo es mucho bla, bla, bla y muchas cosas.
¿Dónde está lo genuino? Este es el día del Señor. No se puede jugar con el día del Señor. No me diga que usted va a lavar ropa el día del Señor. No me diga que tiene que le salió una picadita el día del Señor. No me diga nada de eso. No me diga que me voy a quedar en la casa para hacer una bobada el día del Señor, porque el Señor es celoso con su gloria. Amén, amén. Nos enseña a estar bien con Dios y a ser sinceros con Él. Sea sincero con Él, esté bien con Dios. Como dice el himno, estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. ¿Lo conocen el himno? Alcancé salvación. Y vino gran temor sobre toda la iglesia. El juicio de Dios sobre Ananías y Zafira produjo un gran temor entre todos los creyentes, para que toda la comunidad de evangélicos, de creyentes, se diera cuenta con cuánta seriedad el Señor toma el pecado. Entonces, ¿qué fue realmente la partida o la muerte repentina de Ananías y Zafira? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo personalmente lo veo como una señal. Es una señal de los tiempos de la iglesia. Fíjense que esas señales, esas historias no se han repetido en los años. ¿Por qué? Porque fue una señal, igual que Pentecostés. Yo lo veo así, ojalá que los teólogos no me contradigan. Pero yo lo veo como una señal. ¿Sabe por qué lo digo? Porque si no fuera que Dios lo trajo eso como una señal al principio de la iglesia, toda la semana caerían por lo menos 3 o 4 personas muertas en la iglesia. Y en las iglesias grandes, que tienen miles y miles de personas, habría que tener prácticamente un camión ahí refrigerante para recoger a todos los que van a salir ese día. Por la cantidad de personas que vivimos la vida cristiana de manera liviana, de manera deshonesta, que no practicamos lo que decimos que creemos y que somos creyentes de agua dulce, creyentes que no practicamos los principios de la palabra de Dios y que no nos sometemos a nadie, pues no somos ni republicanos ni demócratas, somos creyentes independientes. Amén. No nos debemos a una iglesia, no nos debemos al pastor. Ay, ay, ay. Entonces, hermanos, cuán serio el mensaje aquí es lo serio que Dios toma el pecado en la iglesia. El pecado, la práctica pecaminosa, Dios la toma muy en serio. Que sí, que la próxima vez que vayamos a cometer un pecado, o como dicen los boricuas, una falta de respeto o una poca vergüenza, pensémoslo 2 veces antes de hacerlo, porque Dios toma muy en serio el pecado en medio de su pueblo. ¿Hay alguien que diga amén? Amén. Así es. De igual modo, toda la comunidad alrededor, el vecindario, habría de entender que en el nuevo reino de Cristo, el pecado no sería tolerado. O sea, la gente de afuera, cuando se enteraron de la muerte de estas 2 personas, dijeron, pero ese nuevo reino que se está formando parece que va a ser de personas íntegras, transformadas, personas que han nacido de nuevo en el poder del Espíritu Santo, ungidas en el poder del Espíritu Santo. No serán cualquier cosa. Y la comunidad misma se tiene que haber llenado también de temor. Y que aquellos que practican el pecado con la intención de dañar la iglesia serán severamente tratados, severamente castigados. Ese es el mensaje, ¿no? Los que practican el pecado de manera olímpica, de manera voluntaria, de manera deliberada en la iglesia, conscientes de que lo están haciendo, dice, serán castigados de manera severa. Y finalmente, recordarnos a cada uno de nosotros que Dios es amor. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y por último, a nosotros como pueblo de Dios, nos recuerda que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, ungidos con el poder del Espíritu Santo,
para que podamos acercarnos a Dios con confianza, con reverencia y con respeto. Dios es un Dios santo, santo, santo. No podemos, a pesar de esta historia, no podemos ir a la presencia del Señor con temor. Dios es amor. Amén. Y si usted vive una vida creyente, y si usted es un hijo que hace las cosas bien para Dios, si usted vive una vida correcta, usted no tiene nada que avergonzarse. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando les pongo el ejemplo del niño que va a pedirle un favor al papá, pero es desobediente, anda en la calle, no quiere llegar temprano a la casa, no está haciendo nada bien en la escuela, tiene unas amistades horribles, hace cosas terribles. La última vez sacó el carro del garaje del papá, lo manejó y lo chocó por la calle, hace cosas muy, muy feas. Pero ahora él va porque necesita algo de dinero y le dice al papá: papi, como me estoy portando tan bien, necesito que me compres ropa nueva, unos zapatos del... Entonces yo pregunto, si alguien se levanta y me dice, ¿cuál sería la actitud de ese padre con la conducta de ese hijo? Le diría: ay, sí, mi hijo amado, eres tan bueno y te portas tan bien, pide lo que quieras, niña, llévalo por ahí y cómprale todo. ¿Eso es lo que haría el padre? No, si es serio, no. Yo creo que no. Ok, entonces, noten una cosa, solamente aquellos que andan en desobediencia, solamente aquellos que no están haciendo las cosas que al Padre le agrada, son aquellos que tienen temor de ir delante del Padre para presentarle sus necesidades y sus peticiones. Pero aquellos que obran honestamente, que viven vidas íntegras, que viven vidas que honran a su papá y a su mamá, escuche, cada vez que entran en la presencia del papá y la mamá, solamente el papá, antes de llegar, ya el papá los está abrazando y diciéndole: ven buen hijo, siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de papá y mamá, y lo abraza y lo besa. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Así que no salgamos de aquí con la idea de que el evento de Ananías y Zafira es la actitud de un Dios que es un Dios que es agresivo y duro de carácter. No, no, no. Dios es amor. Dios es un Dios benevolente que nos ha dado a nosotros el privilegio de que cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, muertos, separados de Él, destituidos de su gloria, Él nos dio la oportunidad y el privilegio de llegar a ser sus hijos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Dios que tenemos. Pero amados, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, por favor.